Entramos al fracaso renal agudo. Los pacientes con fracaso renal agudo, ustedes van a ver bastante en el hospital. ¿Por qué? Porque ustedes van a enfrentarse a dos situaciones. La primera situación es el aumento del todo el balance nitrogenado, ¿no? Del boom, el balance nitrogenado, representado por la creatinina y representado por la urea. Cualquier cosa que se eleve, ustedes van a tener miedo y van a decir, guarda, estoy ante una insuficiencia renal. Otro detalle es la disminución de la diuresis. La disminución de la diuresis, que son otro detalle importante. Entonces, yo te agrego otro detalle más, el tiempo. Si tú quieres saber estos dos valores, mídelo. Y el tiempo es importante para la toma de decisiones. Muchos años esto se ha manejado de manera empírica y no se ha definido adecuadamente los tiempos. A partir del año 2012 salieron las guías CADIGO y un poco que ordenaron la casa para que podamos tener decisiones y toma de decisiones correctas, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque así permites un poco definir los tiempos de cuánto puede ser reversible o cuánto puede ser irreversible un problema agudo renal. Entonces, nos van a pedir siempre estos valores de creatinina y urea, de la diuresis y el tiempo de instauración del cuadro. Son características que tienen que venir en las preguntas que nosotros vayamos a enfrentar. Con respecto a la creatinina y urea, la creatinina se convierte en el valor más importante. Con respecto a la diuresis, no te olvides que un ser humano orina más de 0.5 cc por kilo por hora. ¿Ok? Mientras más chibolo eres más agua, mientras más chibolo orinas más agua, también hasta más de un mililitro, de 1 a 2 mililitros incluso, ¿no? Por kilo por hora neonatos, y va bajando. Pero ya cuando eres adulto o eres una persona adulta mayor, este es el límite de 0,5, ¿no? Siempre es el límite de 0,5, pero no menos de 0,5. Si tú orinaras menos de 0,5, tú estás hablando de que estás en un cuadro llamado oliguria, que en valores absolutos antiguamente decían que era orinar menos de 400, ¿no? Y si tú estás menos de 0.3 cc por kilo por hora, estás hablando de conceptos de anuria, que hablar de manera absoluta antiguamente era menos de 100. Entonces son situaciones que ustedes pueden encontrar, ¿ok? Entonces son tres variables que estoy enseñándoles. Las variables A, la variable diuresis y la variable tiempo. Y eso es lo que todo el tiempo nos va a perseguir o nos va a seguir. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, si queremos definir la insuficiencia renal aguda, tenemos que tener en cuenta que este es un síndrome. ¿Ok? Es un síndrome clínico. Que va a nacer cuando hay un deterioro brusco. O sea, el deterioro es brusco. ¿De qué? De la función renal. ¿Ok? Entonces hay un síndrome que nace, un síndrome clínico que va a nacer producto de un deterioro brusco de la función renal. Y esto es muy importante recordar. ¿Por qué? Porque casi el 60% de pacientes con insuficiencia renal aguda van a evolucionar con oliguria. O sea, doctor, ¿qué estás diciendo? Me estás diciendo que el 40% orina normal. Exacto. 4 de 10 orinan normal y tienen un problema renal agudo. Eso es un concepto muy importante que tienes que recordar. ¿Ok? Muy importante que tienes que recordar. Porque de ahí van a ser todos los eventos y ahí es donde ustedes tienen que entrar a tallar. Con respecto a los eventos, es muy importante diferenciar. Yo les dije a ustedes que la diferencia de una insuficiencia renal aguda y de una insuficiencia renal crónica tiene que ver mucho las funciones del riñón. ¿Ok? Tiene que ver mucho las funciones del riñón. En la insuficiencia renal aguda falla la regulación hidroelectrolítica, falla el equilibrio ácido-base, falla el balance nitrogenado, o sea, la uremia. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Pero la parte hormonal se mantiene normal. En cambio, en la insuficiencia renal crónica fallan los cuatro.
Esa es una característica llamativa. Ahora, van a haber exámenes de laboratorio que van a ayudar mucho a determinar quién es una renal y una aguda, pero el mejor examen que los diferencia, el mejor, es la ecografía. Es la eco renal. Normalmente, la gran mayoría, un 70-80% de pacientes renales, tiene el riñón más pequeño. El riñón normalmente mide de 12 por 6 por 3, porque te acuerdes, mira, mitad, mitad, mitad. Riñones más pequeños generalmente se asocian a enfermedad renal crónica, salvo algunas excepciones, ¿no? Ya comentaremos, pero normalmente es así, ¿ok? Entonces tengo un deterioro agudo, doctor Ifrusco, y tengo que aprender a definirlo porque ya sé a qué estoy entrando. Entonces, para eso tienes que primero dominar la fisiopatología. Ustedes van a tener que el paciente, normalmente el vaso sanguíneo que llega al riñón, ese es el origen. El riñón es un órgano vascular, ¿ok? El riñón es un órgano vascular, nunca se olviden de eso. Le llega 20% del gasto cardíaco, o sea, es importante. Ahora, puede ser que los cuadros renales normalmente tienen 3 etapas. Puede ser que el problema haya sido porque llegó poca sangre. Cuando el problema es porque llega poco volumen de sangre, uno habla de que el cuadro es prerrenal, porque llega poco volumen de sangre. Por X razones, de repente está deshidratado, está chocado, hay una hemorragia, no sabemos. Cuando el origen del problema renal agudo se debe a que hay una muerte de tejido del riñón propiamente, se llama necrosis tubular aguda. Y eso se llama insuficiencia renal de tipo renal. Y cuando el problema del riñón de manera aguda ha sido originada por un problema de las vías urinarias, uno habla de postrenal. Entonces la pregunta que va a caer acá de Madura es la siguiente. ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente es la prerrenal, 70% de los casos. Eso es bastante. Por lo tanto, las preguntas de residentado médico siempre van a ir en condicionante. La condición es una condición de deshidratación. En el 20% de los casos van a ser condiciones netamente puras, necrosis tubular aguda. Y en el 10% de los casos será posrenales. Puede ser que sea una hipertrofia benigna de próstata, puede dar, claro, y se ve dilatación de ambos uréteres. O puede ser un cálculo y solamente se ve dilatación de un solo uréter porque es unilateral. Pero esto es importante que ustedes sepan, ¿ok? Es importante que ustedes sepan esto. Entonces vamos a tratar de prevenir los eventos prerrenales, pues, si ya sé que eso es lo que más falla. Esa es la fisiopatología más importante de inicio. Ahora, hay que recordar también que nosotros tenemos que aprender a clasificar. Antes lo clasificamos todo con escala rifle. Ahora tenemos el ACI, que al final es lo mismo, de una u otra manera, porque el CADIGO al final trata de dar equivalencias. ¿Ok? Entonces normalmente teníamos en el rifle el riesgo, la injuria y la falla, ¿no? La pérdida que puede tener y el estadio final o estadio renal final, ¿no? Hasta este momento, los 3 primeros entran para la clasificación versus igualito que el ACI. Igualito que el ACI. Ahora, yo te voy a colocar así. Te voy acá a poner filtrado glomerular para que tengas una referencia del filtrado. Cómo va cambiando el filtrado glomerular mediante se va dañando. ¿Ok? Acá al costado vamos a colocar los valores de, que te enseñé, los valores de creatinina. ¿Ok? Los valores de urea, creatinina. Pero nosotros usamos los valores de creatinina. Entonces, primera variable, variable de creatinina. Luego vamos a tener a quién? La diuresis. Y luego, ¿qué tenemos? Dijimos el tiempo, ¿no? El tiempo. El tiempo. ¿Ya? El tiempo. Entonces, hay que recordar que cuando uno habla del rifle, habla de esto. Y cuando uno habla de lacking, hablamos de estadios. Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, un estadio 1. Acá pones un estadio 2. Acá pones un estadio 3.
¿Ok? Creo que está él aquí. Muy bien. Cuando el paciente nos pone un caso clínico, nosotros podemos encontrar en el estadio del riesgo que podemos tener algún porcentaje, digamos, de pérdida del filtrado glomerular. Acá el filtrado ha caído 25%. Cuando es una injuria, el filtrado cae aproximadamente más del 50%. Acá cae más de 25, acá cae más del 50. Y cuando es una falla, estamos hablando de que estamos por encima, la caída es por encima del 75%. ¿Okay? La caída es mayor del 75%. Entonces estás en un nivel mayor, ese es nivel de falla. Nivel de falla. ¿Ya? Cuando queremos hablar de la creatinina, tenemos que tener valores que más o menos nos den referencia. En el tema de la creatinina, con la escala Rifle, vemos que va a haber un incremento del más del 150%. O sea, multiplicas el valor de creatinina y está elevado más del 1.5 veces su valor normal. ¿Ok? Eso vas a encontrar en la creatinina. Más de 150 veces el valor normal. Para hablar de la injuria, normalmente en injuria, vas a ver que está elevado la creatinina por 2. Y en la falla, la creatinina está elevado por 3. ¿Ok? Por 3. Entonces es importante que ustedes recuerden. Y son parámetros que vamos a tener en cuenta. Ahora, también es importante que ustedes observen que un paciente, de manera aguda, podría tener algún cambio, de manera aguda, un cambio de creatinina cuando el paciente es un paciente crónico. ¿Ok? ¿Cómo es eso, doctor, cuando es un paciente crónico? Puede ser que el paciente no eleva el nivel de creatinina más del 150%, no. Puede ser que solamente eleve mayor o igual a 0.3 miligramos. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, esto de acá puede darse tan igual, o puede ser que en el caso clínico nada más te digan que estuvo, ponte, con 1.2 y ahora está con 1.6. Entonces, esto equivaldría de una u otra manera el aumento mayor de golpe que haya tenido el paciente de 0.3 miligramos por decilitro en sangre. Mayor de 0.3 miligramos por decilitro. Hay un cambio pequeño, pero que nos puede hacer sospechar. ¿Ok? Nos puede hacer sospechar. Entonces, podemos tener esto. Es un criterio importante de la creatinina y del filtrado. Entonces acá puedes tener este valor o este valor, ¿ok? Este valor o este valor. Entonces ese dato es muy importante que ustedes tengan en cuenta porque pueden manejar valores de repente por depuración o valores de repente séricos, ¿ok? Puede ser este valor o este valor, este o este o este. Perfecto. Con respecto a la diuresis, es un valor muy importante recordar que la diuresis en el estado de riesgo va a ser menor de 0.5, ¿ok? Mililitros por kilo por hora, ¿ok? Mililitros por kilo por hora. En la injuria también va a ser menor de 0.5 mililitros por kilo por hora. Y en la falla vamos a encontrar que es menor de 0.3. Pero la diuresis depende mucho de la variable tiempo, por eso que está muy ligada. Porque ¿en cuánto tiempo está sucediendo esto? La diuresis, para que valga, tiene que ser, por ejemplo, en el caso de riesgo, 6 horas. En el caso de una injuria, tiene que ser de 12 horas. Y en el caso de una falla, tiene que mantenerse esto por 24 horas. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Doctor, y si hay anuria, no orina nada, ya. Cuando es anuria, no esperas 24 horas. Cuando es anuria, esperas 12 horas. Cuando es anuria, esperas 12 horas. ¿Ok? Entonces, así tú vas a poder hablar de los incrementos y los cambios que normalmente pueden darse en los pacientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas situaciones les va a ayudar a ustedes muchísimo a tomar en cuenta para los diferentes estadios.
¿ok? Para los diferentes estadios. Entonces, siempre pedimos creatinina, vemos cuánto está la diuresis, en qué tiempo se ha mermado, para poder clasificarlo. Si estás en un riesgo, si estás en una injuria o si estás en una falla. Normalmente, chicos, les comento que en riesgo e injuria hay mayor probabilidad de rescate, o sea, hay más probabilidad de rescate. En cambio, cuando tú estás en una falla, generalmente ya estás en una necrosis tubular aguda. Entonces, la idea es poder sacarlo del riesgo de injuria y darle volumen. O sea, tratamiento, darle volumen. ¿Ok? En la mayor cantidad de los casos. Cuando hablamos de la persistencia, normalmente el Aki muere acá, ¿no? El Aki muere acá. ¿Ok? El Aki muere acá, no hay roche. El Aki es un cuadro agudo. Pero el rifle, aparte, te puede dar otros conceptos, ¿no? Te puede decir que la pérdida, por ejemplo, habla de pérdida cuando este cuadro, la falla, se mantiene, por ejemplo, por más de 4 semanas o un mes, más de un mes. Y el estadio final, que sería equivalente a la enfermedad renal crónica, ¿ok? El paciente con enfermedad renal crónica, o estadio final de la enfermedad renal crónica, es el paciente que este daño se mantiene por más de 3 meses. Entonces, el tiempo define la enfermedad renal crónica, que son 3 meses. ¿Ok? 3 meses. Entonces ya saben cómo definir los estadios, porque te pueden pedir qué estadio Akin es, o si estás hablando de falla o riesgo, injuria, ya sabes que importa mucho la creatinina o la depuración, cualquiera de estos dos, sumado a la variable diuresis en el tiempo. ¿Qué, chicos? A dominar esa parte, ¿sí? Muy bien. Y no se olviden que aquí en la E, por si acaso, esto es irreversible. Acá hay pérdida irreversible. Por eso es que estos pacientes son los pacientes que van pues ya definitivamente van a ir a diálisis, ¿no? Definitivamente van a diálisis. Entonces, el algoritmo de diagnóstico de un paciente que viene con una insuficiencia renal aguda, ¿ok? No lo conocemos, entonces vamos a ver solamente que está aumentado la creatinina y está aumentada la urea. Es lo primero que vamos a mirar. Si tú quieres hacer un algoritmo de manejo y quieres saber si este aumento se debe a un cuadro agudo o un cuadro crónico, la ecografía te ayuda muchísimo. La ecografía te ayuda mucho. La ecografía, cuando es un cuadro crónico, para las preguntas de examen, generalmente los riñones son pequeños. ¿Ok? Son pequeños. Y estos pacientes van al seguimiento para saber cuál es la causa que los llevó a ese estado. ¿Sí? En cambio, la ecografía puede ser que te dé dos situaciones, ¿no? Llamativas. Una situación puede ser que el paciente tenga riñón normal. O puede ser que te encuentres de repente con una dilatación de la vía urinaria. Dilatación de la vía urinaria. Si hay una dilatación de la vía urinaria y está haciendo un cuadro de ese tipo, entonces tú tienes que hacer algún tipo de sondaje, pues, ¿no? Sondaje vesical, lo que te preste, ¿no? Para poder abrir, ¿no? O alguna nefrostomía, por ejemplo, ¿no? Nefrostomía percutánea. Entonces, esos son detalles, ¿no? Pero en cambio, si es un riñón normal, tú puedes continuar con tu estudio, ¿no? Y acá en tu estudio ya vas a aplicar, pues, ¿no? Acá, para las preguntas de examen, lo primero que que tú vas a tener que aprender, ya estás hablando de un cuadro de insuficiencia renal aguda, vas a estudiar los cuadros de fracción de excreción de sodio, ¿no? El primero para que te va a ayudar a diferenciar es la fracción de excreción de sodio. El segundo que te va a ayudar es el sodio en orina. Y el tercero que te va a ayudar es la osmolaridad. Esas tres apréndetelo y con eso vas a resolver todas las preguntas de examen. ¿Ok? Todas las preguntas de examen. Y según eso vas a aprender a diferenciarlo y vas a poderle sacar una mayor rentabilidad. ¿Ok? Eso es fundamental a la hora de hacer la diferencia. Un detalle clave también es aprender a diferenciar ahorita en caliente estas dos situaciones, ¿no? Un agudo y un crónico. Mira, por respecto a la ecografía, el agudo normal. Con respecto al crónico, todos los riñones son pequeños. ¿En qué casos podrían estar aumentados? Que ha venido preguntas. Amiloidosis, poliquistosis renal, trombosis venosa renal. Esto se asocia mucho a masa en flanco.
más hematuria, ¿ok? Y riñones grandes. Y se ve mucho en estos casos, chicos, en síndromes nefróticos, por ejemplo, ¿no? En síndromes nefróticos, ¿ok? Luego tenemos nefropatía diabética, tenemos mieloma múltiple, también el mieloma. Entonces, estas situaciones apréndanselo, hagan hemotecnia si desean, ¿ok? El primer ion que aumenta en la insuficiencia renal aguda es el potasio, ya ustedes saben, y en el caso de los crónicos son los fosfatos. ¿De qué mueren más los agudos? De causas infecciosas. ¿De qué mueren más los crónicos? De causas cardiovasculares, de infarto. ¿Ok? De infarto. Entonces miren cómo ustedes comienzan el manejo del paciente, el algoritmo para poder responder la mayor cantidad de preguntas. Entonces, ¿qué estamos entendiendo en el enfoque? Que en prerrenal el 70% lo es. En renal solamente lo es el 20% y en posrenal lo es el 10%. ¿Ok? En el caso del prerrenal, nunca se olviden que nos van a poner una condición. La condición es un estado de deshidratación. Cualquier cosa, accidente, sangrado, todo. Va a haber una deshidratación o una hemorragia, ¿no? Esas son las condiciones que nos van a poner en los cuadros clínicos, que es lo que vemos en el día a día también, ¿ok? Es lo que vemos en el día a día. Y es importante recordar que si yo estoy en una prerrenal, ¿qué sucede? A ver, un marcador importante que nosotros tenemos es el sodio. El sodio. ¿Por qué el sodio es un marcador importante? Porque se dan cuenta ustedes que el sodio permite reabsorber la mayor cantidad de cosas importantes que existen en el cuerpo. ¿Se han dado cuenta que el sodio ayuda a reabsorber bastantes cosas? Entonces eso es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el sodio va a ayudar. Entonces cuando un sodio se pierde es como que estás perdiendo cosas importantes de manera indirecta. Entonces, lo primero que ustedes van a ver en el laboratorio de la prerrenal es el FENA, ¿no? El FENA, la fracción de excreción de sodio. Es un marcador de daño renal, ¿ok? Es un marcador. Cuando el FENA es menor de 1, acuérdense ustedes como una forma mnemotécnica que el 1 fuera el riñón, menor de 1 prerrenal, porque te acuerdas que está antes del riñón, ¿no? Menor de 1. Entonces, el FENA menor de 1 va para el prerrenal y ahí con esa la sacas al toque. Si no hubiera la pregunta FENA, pasas al paso 2, ¿ok? Este es paso A, no hay paso al paso B, ¿ok? Así tienes que razonar. Y tienes que pensar en el sodio en orina. Ahora mira, el sodio en orina, normalmente, a ver, si tú estás deshidratado y estás eliminando sodio, ¿a ti te recomienda captar o no recaptar el sodio? Claro, doctor, porque el sodio jala moléculas de agua. Si el sodio jala moléculas de agua, entonces a mí me conviene recaptar sodio porque voy a jalar moléculas de agua. Entonces, recapto sodio. Entonces, ¿cómo estará mi sodio en orina? Mi sodio en orina estará bajo, ¿ok? Estará bajo. Un sodio en orina normalmente será menor de 20, ¿ok? Estará bajo. Lógicamente. Si no me pusieran sodio en orina, puede ser que te pongan osmolaridad, que es el tercero que tienes que analizar. Osmolaridad. ¿Cómo va a estar tu orina? ¿Cargadaza o no cargadaza? Recontra cargadaza, doctor, porque estoy jalando un montón de sodio y está cargando el agua, está concentrada esta vaina. Entonces la osmolaridad, por ejemplo, será elevada, por ejemplo, mayor de 500. ¿Ok? Este es el laboratorio más importante de las preguntas que a ustedes les va a venir con respecto a la prerrenal. ¿Ya? Cuando es una causa renal, hemos visto que acá el componente, la causa más frecuente de renales, son las prerrenales que se transforman en renales. ¿Ok? Esa es su causa, digamos, más frecuente. Una prerrenal que se transformó en renal. ¿Ya? En renal. Ahora, como ustedes saben, acá hay daño en el glomérulo, ¿no? Tenemos el glomérulo y tenemos los túbulis, ¿no? La nefrona, tenemos los túbulis, todo el cuadro. Entonces van a haber 1000 causas glomerulares o 1000 causas tubulares, ¿no? Las causas glomerulares sobre todo son isquémicas, 1000 causas, y las causas tubulares generalmente son tóxicas. Y al final termina en un daño renal. Está fregado el riñón, termina en un daño renal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, algo interesante, aprender a diferenciarlo con la prerrenal. Para eso pido mis pruebas, que ya sabes. Primero mi FENA. ¿Tu FENA cómo va a ser? Tu FENA será mayor de
1 para diferenciar. Ya con eso diferenciaste tu paso A. Si no te ponen el paso A, vas al paso B. Tu paso B. ¿Qué encontrarás en el paso B? ¿Cómo estará el sodio en orina? El sodio en orina, doctor, como el riñón está fregado, hasta que se pierde. Ya no se está recaptando. Entonces el sodio en orina será mayor de 20. Lo contrario, ¿ves? Ya, y si no te ponen el sodio en orina, te ponen, por ejemplo, la osmolaridad. ¿Cómo estará la osmolaridad? Mire, doctor, si el sodio se está perdiendo, está jalando agua y está orinando el paciente, entonces la osmolaridad se va a diluir, pues, se va a diluir. La osmolaridad será menor de 350. Está bien diluido. Está bien diluido. ¿Ok? Entonces así tú vas diferenciando. Aparte también a algunos les encanta diferenciar con los cilindros. ¿Te acuerdas cuando vimos cilindros en nefroficio? Ya, el prerrenal, ¿qué tipo de cilindro tenía? Cilindro hialino. ¿Ok? En cambio, el renal tenía un cilindro de tipo granuloso. Granuloso. ¿Ok? Entonces también es otra forma de diferenciarnos. En caso de la postrenal que han preguntado, las obstrucciones unilaterales, ¿ok? Obstrucciones unilaterales u obstrucciones bilaterales. Unilateral, lo que más vemos es cálculos. Y bilateral, lo que más se ve es patología de hipertrofia benigna prostática, ¿ok? Prostática. Y el tratamiento, ya sabes, pero ¿no? Descompresión precoz. Descompresión precoz. ¿Ok, chicos? Entonces, con esto tú ya has abordado el diferencial más bravo de la prerrenal, la renal y la postrenal. Ahora, mira, te pueden venir como enfoque también para las preguntas y ya nunca te olvides que te digo siempre utiliza el FENA, después el sodio en orina y al final la osmolaridad, ¿no? Es en ese orden que tienes que chambear, ¿ah? Tienes que chambear. Mira, vamos a comparar. Prerrenal, ¿qué tenemos? Menor de 1. Renal, mayor de 1. En el caso del sodio en orina, si tenemos una prerrenal, ¿cómo será? Dijimos, menor de 20. Y la renal, mayor de 20. Si se dan cuenta, los símbolos del sodio son parecidos. Nunca te vas a olvidar, mira. Ajá. De tal manera que mientras menos trabajo le demos a nuestro cerebro y se dedique a cosas más importantes, mejor. Otra, la osmolaridad. La osmolaridad en la prerrenal, ¿cómo va a estar? Pues en la prerrenal dijimos que está elevada, más de 500. Y en la renal propiamente está diluida, menos de 350. Ya. ¿Y cuál es el truquito acá, doctor? Mira. Mira el símbolo. Este símbolo es clave, ¿eh? Para todas las preguntas, el de la osmolaridad. ¿Por qué? Porque te van a poner un montón de situaciones como estas, varias proporciones. Y las proporciones se van a guiar ustedes de los símbolos de la osmolaridad. Por ejemplo, acá es mayor de 8, este es mayor de 40, en cambio este de acá es menor de 8, menor de 40. Ah, doctor, me pueden poner esta vaina y claro, tu cerebro se va a olvidar esto, porque esto no, acuérdate, el cerebro solamente lo recuerda aquello que te permite sobrevivir o aquello que vas a ver mañana o el próximo mes. Todo lo demás lo olvida. ¿Por qué? Porque es parte de su filtro. Es como, tenemos dos filtros en el ser humano, el riñón y el cerebro, y el sueño. Y permite el sueño hacer que las cosas importantes o bien se graban o las cosas que no valen, no borras y no te acuerdas, y es algo natural, es algo fisiológico, ¿ok? Entonces tenemos que recordarnos de estas pequeñas pepas para que tú puedas saber el examen. Acá te pongo una cosita interesante. No olvides las 3 iras renales con FeNA menor de 1. ¿Ok? ¿Por qué, doctor? Porque yo te he enseñado que las iras renales son FeNA mayor de 1, pero habrán situaciones de iras renales que tienen FeNA menor de 1. Te he puesto acá, glomerulonefritis endocapilar postinfecciosa. Todas las nefropatías por pigmentos, todas, que son la bilirrubina, la mioglobina, la hemoglobina, el contraste ayuda. Yo uso mucho contraste. Entonces, cuando se hacen estudios, estos pacientes, tú vas a darte cuenta que hacen cuadros renales, pero que el FeNA es menor de 1. Entonces, estas dos situaciones quiero que las apuntes porque son situaciones clave que también la puedes tener en tu diagnóstico diferencial. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
con respecto al tratamiento, ¿qué tenemos de evidencia? Pues el manejo es de acuerdo a las funciones que se han alterado, ¿no? Yo te he enseñado a ti la mnemotecnia renal. De las funciones del riñón, ¿cuáles son? Regulación hidroelectrolítica, doctor. Entonces acá digo, ¿no? Hidroelectrolítico. Otra función que te enseñé, eliminación de productos nitrogenados. Otra función que te enseñé, control del equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué tú dices, no? Control del equilibrio ácido-base. Otra, hormonal. Hormonal. Entonces ya nunca te olvides, siempre te digo cuáles son las funciones del riñón. Acá están las 4 más importantes y el tratamiento. Si hay una insuficiencia renal aguda, entonces ¿cuáles son las que fallan? En la aguda fallan las 3 de acá. La hormonal no. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? Acá el manejo está facilito. El agua, tenemos que ver si hay sobrecarga. ¿Hay sobrecarga? Si hay sobrecarga, tienes que tener manejo. Manejo. Siempre que pienses en sobrecarga, piensa en sodio. Si tú tienes una insuficiencia renal aguda con sodio bajo, quiere decir que hay sobrecarga hídrica. Se llama hiponatremia en el estado de la insuficiencia renal aguda. Y acá el manejo, ¿cuál es? El primer paso es restricción hídrica. Ya te enseñé eso ya en hiponatremia. Restricción hídrica. Y el segundo paso, ¿cuál es? Uso de diuréticos. Uso de diuréticos. Perfecto. Así se maneja. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué diurético usamos? Furosemida. Pues siempre furosemida para hacer orinar. Bueno, es el diurético que más usamos nosotros. Y para la parte electrolita, ¿cuál te mata? Te mata el potasio. Entonces ten cuidado con el potasio. Si ves que el potasio se eleva, ya sabes tú, manejo del potasio. Eso te hemos enseñado también, manejo del potasio. ¿Ya? Muy bien. De la parte ureica nitrogenada, que es la creatinina y la urea, ¿qué hago, doctor? Nada. Nada, esa vaina no se trata. Eso se va depurando solo. Lo que ocurre es que se hace una curva. Tú haces una curva. Acá está el número de días y acá están los valores de creatinina y urea. Entonces, ¿qué ocurre? Al comienzo van a elevarse, ¿verdad? Y con el paso de los días van a ir bajando. Generalmente cuando baja la creatinina y urea, tú vas a ver que precede previamente un aumento de la diuresis. Siempre es mejor tener una insuficiencia poliúrica que oligúrica. O sea, es mejor una poliúrica que oligúrica. ¿Ok? Entonces, eso no te olvides, ¿ah? Y acá, ¿qué mata? Acá mata la acidosis metabólica, pues, doctor. Ya sabes cómo manejarla. Ya sé cómo manejar esa vaina. O sea, si el bicarbonato es menor de 15 le meto. Pues. Si no, nada, tranquilo. Sigue manejándolo nomás. Estabilízalo al paciente, mantiene buenas funciones y todo. ¿Ya? Lo hormonal no pasa nada, así que no entramos ahí. ¿Vamos a dar calorías? Sí. Siempre buenas calorías. Que coma. Buenas calorías. El pata se infecta. Se infecta, ya te he enseñado. Tiene que alimentarse bien. Las proteínas, bueno, hablamos de una restricción moderada porque acuérdate que se elevan los nitrogenados, ¿no? Entonces hay una restricción moderada de las proteínas. Por ese tema nada más, ¿no? ¿Y cuándo dializas? Ajá, ya sabes tú. Dime una. A ver, escriban ahí. ¿Cuándo dializas? Perfecto. Uno, ya. Yo te voy a poner acá. Ustedes van a escribir, ¿ah? Esas son sus preguntas. Ya, acidosis urémica que no responde al tratamiento. Ya, entonces estaríamos en el mundo de la uremia, ¿no es cierto? Que sería la 2. Ya, la 2. Escriban en público, sin roche, ¿eh? Escriban en el privado todos. Ya, entonces acá tenemos acidosis urémica. Entonces todos los cuadros urémicos sistémicos, ¿ya? Urémico sistémico. Entonces, ¿qué, como cuál? Encefalopatía. Muy bien, encefalopatía. ¿Qué más? Pericarditis, perfecto, pericarditis urémica, o sea, todos los cuadros ahí en ese grupete. ¿Ya? Muy bien. Acidosis que no responde al tratamiento.
Perfecto, eso estaría dentro de tu esquema. Siempre aprendan en el esquema que les enseño. Sería acá, ¿no? Acidosis metabólica que no responde al tratamiento. Perfecto. Siempre la palabra no responde tiene que darse, ¿eh? La otra, en la 1 tenemos dos, ¿no? Sobrecarga, eso, muy bien. Edema agudo pulmonar que no mejora con tratamiento. ¿Qué vendría a ser, Miguel? Vendría a ser sobrecarga hídrica que no mejora con los diuréticos, que no mejora el tratamiento, ¿no? Que no mejora el tratamiento. Y también acá agregarle, como es electrolito, la hipercalemia que no responde al tratamiento también. ¿Ya? Y algo más, nada más, ¿no? Están ahí metidos dentro de los, para que lo aprendas como en las funciones del riñón. Y con eso las van a hacer linda porque la gente o sea, es que lo memoriza, pues. Si se dan cuenta, no hemos memorizado nada, ¿no? Hemos sentido la clase como si estuviera contando un chisme de Magali. Así mismo chisme estaba hablando en la clase, ¿no? Ahí sí, ¿sabes qué? ¿Te ha pasado esto? Ah, hoy guarda, ¿no? Que sí, la gente que se entretiene. Entonces tú te acuerdas, pero no traten, por favor, de memorizar nada. La medicina no es memorística. La medicina es tu amiga, ¿ya? La medicina es tu amiga, pero tienes que tratarla bien, porque si la tratas mal, te odia, ¿no? Entonces tienes que tratarla bien. Ahora, un dato importante. Cuando ustedes dializan a un pata agudo, el pata está acá, normalmente nosotros le colocamos un catéter. El catéter llega normalmente hasta la punta de la vena cava superior. O sea, no lo metemos al atrio, ¿eh? No lo metemos, se queda en vena cava superior. Queda en vena cava superior. Y acá tenemos una salida y una entrada roja. Es como es uno es rojito y uno es azulito, ¿ya? Es el catéter. Es un catéter que usamos para el cuello. Generalmente lo metemos por el lado derecho la primera vez, porque es más recto. En cambio, cuando tienes que lo meter por el izquierdo, tiene que pasarle innominada y mucha vaina. Entonces, esto de acá es un catéter de alto flujo, se llama. Catéter de alto flujo. Se dializa el paciente 2, 3, 4, las sesiones que necesite y luego sale. O sea, no es que se va a quedar en diálisis, ¿no? Solamente menos del 5%, 10% se pueden quedar en diálisis toda su vida. Pero la mayoría sale. ¿Ok? La mayoría sale. Entonces no se olviden de eso para el cuadro, el tratamiento de los pacientes. ¿Ya? Muy bien.